Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. Seca tus lágrimas. Una mirada de esperanza. Jeremías, el profeta que derramó muchísimas lágrimas por su pueblo, nos ofrece un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. Su libro revela el corazón amoroso y justo de Dios, pero también nos muestra su plan de salvación para la humanidad. En este devocional exploraremos algunos de los versículos clave de Jeremías que nos guían hacia la esperanza en Dios y su redentor propósito para nuestras vidas. El profeta Jeremías era conocido por sus lágrimas, pero su mensaje también llevó consigo un rayo de esperanza. Jeremías era conocido porque lloró mucho, lo llamaban el profeta llorón. Pero su mensaje también traía esperanza para el pueblo de Israel. En Jeremías 17:9 confirma que todos somos pecadores. En Jeremías capítulo 4, versículo 1, habla de nuestra necesidad de arrepentirnos, de cambiar la dirección de nuestro camino. Jeremías 17:10 confirma que Dios no muestra favoritismo por nadie. Seremos juzgados, cada uno, según nuestras obras. Jeremías capítulo 13, versículo 16, lanza una advertencia para que nos arrepintamos y glorifiquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde, antes que nos coja la tarde y no haya un mañana. Jeremías capítulo 2, versículo 13, nos informa de que no encontraremos satisfacción en nada que no sea Dios. En este versículo también sirve de advertencia contra la autosuficiencia religiosa de muchos que creen y que dicen que están bien, pero están mal. No pases por alto a Dios e intente las cosas por tu propia cuenta y el riesgo tal, y como lo hizo en su día Abraham, que decidió tomar a Agar para producir al hijo de la promesa. En Jeremías 6:16, el profeta nos insta a ser fieles a la palabra de Dios, porque es el medio único por el cual Dios salva a las almas. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Jeremías 23:29 exalta la palabra de Dios por encima de cualquier pensamiento humano, y su actuación es comparado con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jeremías 9:6 nos urge a escoger entre el Señor y las mentiras. Vivimos en un mundo de mentiras. Todo es una mentira. Todo es un engaño. Todo es una fantasía, es una falacia. Pero el mundo y aún los creyentes andan tras esa mentira del mundo que Satanás ha pintado como el arco iris de atracción, de gusto, de placer, de entretenimiento. Pero tenemos que escoger entre el entretenimiento o la iglesia, la casa de Dios, asistir, a buscar, a reunirnos como iglesia, como familia, para adorar al único Dios vivo, a quien Dios y entregó a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Jeremías 31:34 habla de la justificación, de lo que nos dice Gálatas. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 15:16 nos dice que los verdaderos creyentes aman la palabra y la obedecen. El incrédulo no lo hace, leguleya,
rechaza, pone su propio pensamiento, su propia filosofía por encima de la palabra de Dios, lo cual lo convierte en un incrédulo con consecuencias eternas. Jeremías 23:24 afirma que Dios lo ve todo y juzgará al pecador. Nadie escapará de la presencia de Dios. El ojo de Dios está en todas partes, mirando a los buenos y a los malos. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Jeremías 3:22 nos pide que nos convirtamos a fin de ser sanados. La palabra convertir es regresar por otro camino. Teníamos un camino desviados, ahora tenemos un camino a que perseveremos, que es el camino de Dios. Jesucristo es el camino. Al convertirnos a Él, tomamos el camino que Él nos ofrece. Jeremías 9, 23, 24. El profeta advierte que las obras y las riquezas no cuentan para nada. Es solo conocer a Dios es lo que importa. Jeremías 31, 31 al 34. Y Hebreos 8, 8, 12 dice, para resaltar que el nuevo pacto estaba por venir. Un mejor pacto con mejores promesas, es decir, acceso a Dios a través del Señor Jesucristo, tras el perdón de nuestros pecados. Mis amados hermanos, si Jeremías, tu contexto difícil, podría hacernos llorar, porque veía al pueblo destruido, ido tras el pecado, el adulterio, la fornicación, la idolatría, dioses falsos. Pero mis amados hermanos, muchos están cayendo en la idolatría, no de imágenes, sino de otras cosas, que viven más preocupados por esas cosas que por las cosas de Dios. Abandonan las cosas de Dios, la casa de Dios, y después traen consecuencias eternas de condenación. Por eso, para aquellos que abrazan el mensaje de la palabra de Dios, encontrarán una sonrisa eterna en la verdad que proclamamos. Esperamos, amados hermanos, y confiamos en el Señor, que estos textos nos hagan reflexionar, nos animen y nos desafíen a conocer más a Dios y a seguirle con todo nuestro corazón. Jeremías fue un profeta fiel que a pesar de su sufrimiento mantuvo la esperanza. Dios usó su vida para anunciar el nuevo pacto de gracia y amor en Jesucristo. ¿Crees en Él? ¿Le amas en verdad? ¿O eres un simpatizante? ¿O eres un amigo de la iglesia? ¿O estás allí porque te gusta el Evangelio, pero no te comprometes con el Evangelio? Te has bautizado, pero no te has comprometido a ser parte de la iglesia en la cual estás. Estás distante y caminas distante de las cosas de Dios. Pero Dios te invita a que seas parte del pueblo de la iglesia del Señor Jesucristo y tener esa esperanza para que Dios te bendiga y Dios te guarde y te pueda sostener hasta el día en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos lleve con Él al reino de los cielos. Dios los bendiga hoy y siempre.